asidero real a lo que estamos diciendo. A mí me interesó mucho los procesos que se dieron de discusión en torno a la criminalización de la protesta social. Y lo que ocurrió en esos, y de hecho fue la generación del libro y de mis preocupaciones en esta área, y es el reconocimiento de que habíamos tenido una crisis extrema en el país, como las tantas que hay en toda América Latina, y como siempre ocurre, esas crisis no se resuelven. Esta era una crisis político-económica muy profunda, una crisis de desintegración muy profunda, y como suele ocurrir, esas crisis no son neutrales, sino que son crisis redistributivas, en donde la sociedad se reacomoda redistributivamente, y lo que ocurrió en Argentina, como suele ocurrir, que los que pierden siempre vuelven a perder. Y entonces el punto de arranque ya era extremadamente problemático, o sea que había una construcción social de un hecho, en este caso, digamos, una tremenda crisis, y el resultado que había hecho esa construcción social era hundir todavía más a los que estaban mal, en el sentido que en el caso de Argentina, que fue un país habitualmente de pleno empleo, un 20% de desempleo casi de un día al otro. Bueno, frente a eso se incrementan obviamente, digamos, conductas delictivas, y se incrementa también el hecho de que mucha gente protesta frente al Estado por la situación que vive. Y el arranque de mis reflexiones al respecto aparecen allí porque veo que sistemáticamente el poder público, luego de haber creado esta situación de crisis que resuelve el poder público de ese modo, en vez de ver este mismo hecho como un homenaje a la democracia, de mucha gente que, a pesar de lo mucho que había sufrido en esa crisis, era capaz de ponerse de pie, juntarse con otros y salir a reclamar y exigirle al Estado que cambie su postura, en vez de ver eso como un acto de heroísmo democrático, un acto que merece aplaudirse con la admiración de miren el coraje cívico de estas personas sistemáticamente fueron silenciadas y perseguidas penalmente. Ese fue para mí detonante de este tipo de reflexiones. ¿Cómo es esto de que el Estado crea, si quieres ponerlo en otros términos, se atraviesa una tremenda crisis económica que se resuelve de este modo tan injusto como se resuelve, y al mismo tiempo frente a quienes protestan diciendo, pero miren cómo me están tratando, miren cómo me están maltratando, la respuesta era el silenciamiento, la molestia, la hostilidad? Y en ese sentido, para mí fue muy crucial ver, y a mí me interesó siempre la cuestión de la argumentación judicial, ver las cosas que decían, los argumentos, las razones públicas que daban los jueces para justificar aquello que hacían. Y donde yo veía, digamos, también porque por eso digo que la cuestión tiene estos revitos teóricos tan fuertes, yo parto de una visión de la democracia muy fuerte, en donde para mí el componente esencial de la democracia es una discusión entre iguales, y entonces lo que a mí allí se jugaba era lo crucial de poder escuchar las voces de aquellos que más sufrían de este proceso de crisis. Y en cambio de celebrar que había gente que a pesar de las dificultades salía y nos decía lo que estaba pasando y nos reclamaba, nos hacía visible los problemas que habían sido generados, se tapaban esas voces. Pero esta es una respuesta habitual. Y es una respuesta que no solamente tiene que ver con la anécdota de Argentina, porque finalmente a mí no me interesa hablar de Argentina, sino de un problema general de cómo el Poder Judicial tiende a responder a este tipo de situaciones. Y eso creo que tiene que ver con cosas que también, con hechos, con problemas que atraviesan a la justicia en todo el continente, que es una composición del Poder Judicial que incluye graves sesgos de todo tipo que se reflejan obviamente en las sentencias. Pero digo otra vez, no quiero responsabilizar al Poder Judicial del problema. El Poder Judicial es simplemente una expresión más de cómo el Poder Público está respondiendo a esta situación. Una cosa que me llamó mucho la atención que tiene que ver con lo que estabas diciendo ahorita es cuando tú hablabas de la alienación legal, que es cuando las personas no se sienten identificadas con las leyes que se están promulgando. Y de cierta manera, la creación de las leyes, así como el ejercicio del poder coactivo, a veces está en cabeza de unos pocos y termina castigando a la gran mayoría, que termina conformando esas poblaciones homogéneas que tú llamas en las cárceles. Pero yo quisiera conectar eso con algunas cuestiones que suceden también, que es cuando esas medidas y esas leyes son pedidas masivamente, sobre todo cuando son de mano dura, entonces por ejemplo la cadena perpetua o ese tipo de cosas. Entonces ahí hay una aparente paradoja. Yo no veo ninguna paradoja, porque me parece que esto que se habla como populismo penal y que se traduce en ideas de mano dura, tolerancia cero, y la gente lo quiere, eso yo creo que es insultante para quienes defendemos una idea no ridícula de la democracia. Entonces, contaminar
la idea de democracia de ese modo me parece una falta de respeto para los demócratas. Las discusiones de justicia compartida no son discusiones sobre la marca de jabón que queremos comprar en el supermercado. No debemos confundir mercado con democracia. No debemos confundir lo que quiere una persona cuando le hacen una pregunta a un encuestador en medio de la calle mientras uno va corriendo a terminar un trámite y que dice sí, no, y que se expresa por lo primero que le aparece y que puede tener que ver con tal o cual cosa, pero una discusión democrática es otra cosa. En una discusión democrática lo esencial es poder escuchar al que disiente, es esencial escuchar al que va a sufrir la decisión que estamos tratando de avalar. Si nosotros no solo no lo escuchamos, sino que reforzamos y batimos el parche, el tambor respecto de un solo punto de vista, luego no nos extrañemos de los resultados, y por favor no los llamemos democráticos. Entonces, una encuesta no es una expresión democrática. Una encuesta es un indicio sobre lo que piensa la gente en determinada situación, pero una discusión democrática es otra cosa. Aquí, en Colombia, en mi país, en cualquier lado, frente a cualquier elección política, hay momentos en donde encontramos debates, donde escuchamos al que piensa el que piensa lo contrario, y luego salimos a votar. No es que ciegos vamos a la votación y decir ya, a votar. No, sabemos que es necesario un proceso previo de reflexión crítica en donde es esencial escuchar a todos. Y entonces no me llamen decisión democrática o cualquier cosa. O sea que yo en absoluto permito, en lo que a mí respecta, digamos, el avance de ese argumento. No tiene nada que ver con una solución democrática. Y esto no quiere decir que la gente a través de decisiones mayoritarias y reflexivas no pueda equivocarse o no pueda hacer decisiones que a mí no me gusten. Simplemente lo que digo es, separemos los tantos. Una discusión democrática es una cosa que puede salir bien o mal, me puede gustar o no, y una encuesta de mercado, una encuesta sobre cuál es mi jabón preferido es otra cosa, ¿no? Y la discusión democrática merece ir por otro carril, no debe confundirse ambos terrenos. Sí, quedó clarísimo. Muchísimas gracias.